buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo de parte de Soere, AXA Colpatria y la empresa Nexus Capital Humano. Me presento, mi nombre es Alexander Oyola, soy el profesional que los va a estar acompañando en este proceso de capacitación. Recordemos el tema que vamos a ver hoy, es investigación de accidentes laborales y análisis de causas. Para nosotros es fundamental realizar nuestros procesos de capacitación de manera práctica, independiente si son virtuales, como este caso, o de manera presencial. Por tal motivo, de manera previa les envié a ustedes unos talleres, un par de hojas, las cuales deben tener cada uno y las iremos desarrollando a lo largo de esta charla. ¿Listo? Bueno, sin más preámbulo, damos inicio al tema de capacitación. Recordemos que el objetivo de realizar un proceso de investigación en cada una de las organizaciones es, número uno, tener en cuenta que los procesos de investigación, tanto el reporte como la investigación, es un proceso legal, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que damos cumplimiento a la ley con el reporte y la investigación de cada accidente laboral que sucede en cada una de nuestras empresas. Eso es fundamental, pero en esta ocasión estamos dando un paso más allá, dado que muchas de las organizaciones que hemos venido visitando y manejando presentan unos inconvenientes en su proceso de investigación. Ya vamos a mirar qué son. Y esto se da a que son sistemas generalmente, sistemas de gestión generalmente robustos, ¿cierto? Generalmente ya de cierto tiempo de antigüedad, y es muy común que realizan el reporte, realizan su proceso de investigación, proponen unos planes de acción, ¿cierto? Pero ese accidente que ocurre o ese accidente que pasa se sigue repitiendo en diferentes personas con unas causas muy similares. Generalmente esto se da gracias a una falla en los procesos de análisis causales que se presentan o que se dan en el proceso de investigación. ¿Listo? Entonces, uno de los objetivos principales de esta capacitación, si no el más importante, es brindarles herramientas a ustedes para que puedan llegar a un buen fin, a un buen término, esas investigaciones que están realizando, ¿verdad? Recordemos que una investigación de accidente laboral no solamente es el hecho de ir, sacar el personal para realizar la investigación, sino también genera un costo, dado que son los recursos que la empresa está destinando para realizar ese proceso. Y pues si el proceso no se finaliza de manera eficaz, pues son unos recursos que en últimas se están perdiendo, ¿vale? Bueno, eh, nosotros en este momento vamos a hacer esta capacitación, esta charla de manera interactiva. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden realizar preguntas, inquietudes, solicitudes incluso durante toda la charla. Lo que vamos a hacer es que me levantan la mano, yo por aquí los estoy mirando y vamos a pasar la palabra de las personas que tengan alguna duda. ¿Listo? Es importante, ya que esto es interactivo, que todos participemos y que vayamos diligenciando en los talleres que vamos a revisar a continuación los formatos que les entregué por correo electrónico. ¿Listo? A continuación vamos a ver unas estadísticas de accidentalidad y enfermedades de origen laboral sacadas de nuestra ARL para el año 2018. Recordemos que no todas las empresas en el país están afiliadas a a nuestro sistema de riesgos laborales, y es por esto que de pronto la estadística puede variar si metiéramos esas empresas que están saltándose por encima de la ley, ¿vale? En total, podemos observar acá más de 10 millones de personas o de trabajadores afiliados, ¿verdad? Se presentaron más de 600.000 accidentes laborales y enfermedades laborales, de los cuales 645.000 más fueron accidentes de origen laboral y más de 10.000 fueron enfermedades ya calificadas de origen laboral.
¿Listo? Es importante tener en cuenta estas cifras. Es importante tener en cuenta también que el departamento con el índice más alto de accidentalidad y de enfermedad laboral ya calificada es Bogotá, seguido de Antioquia, después Valle del Cauca y de ahí para abajo. ¿Listo? Bueno, antes de, quisiera llegar a una reflexión con ustedes. Creo que siendo ustedes del COPAS, me apoyarán en esto y es, antes de realizar cualquier tipo de investigación, ¿cierto? Antes de caer en el proceso de la investigación, es importante destacar entre todos nuestros trabajadores que lo fundamental aquí es prevenir. La prevención es el primer paso que nosotros debemos de dar en cada empresa para que, no solamente para que no tengamos que hacer investigaciones de accidentes, sino para que la vida, el día a día de cada trabajador sea más fácil. Es por eso que les tengo aquí unas reglas de oro para la prevención de accidentes de origen laboral. ¿Listo? Número uno, lo que nosotros debemos hacer como comité, ¿cierto? Como personas encargadas del sistema de gestión, como responsables del sistema de gestión, es identificar los riesgos que tenemos en cada una de nuestras organizaciones, en cada una de nuestras áreas incluso. Eso implica la priorización de cada uno de esos riesgos. Debemos tener en cuenta que no todas las actividades tienen los mismos riesgos y que no todos esos riesgos que nosotros tenemos, que pueden ser incluso ser muy similares de proceso a proceso, no van a tener el mismo tratamiento, ¿verdad? Es importante tener en cuenta esta identificación de manera previa. Generalmente las personas que nos encargamos de los sistemas de gestión realizamos algo que se llama matriz de riesgos, ¿verdad? Matriz de identificación de riesgos. Y es la matriz, es el resumen para todas las áreas de los riesgos que tenemos en una organización y la calificación. ¿Listo? Después de que nosotros hacemos esa calificación, entonces nosotros lo que realizamos es un, una proyección, un proyecto, por así decirlo, un plan de acción más bien de cómo nosotros queremos intervenir esos riesgos que ya hemos evidenciado en cada área. ¿Listo? Entonces de ahí nos van a salir planes, nos van a salir programas, nos van a salir capacitaciones. Todo el sistema de gestión está basado en esa matriz de identificación de riesgos. Es importante tenerla en cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí vemos en el primer paso lo que les decía, la identificación. El segundo paso es el compromiso de la alta dirección. Cuando nosotros tenemos comprometida la gerencia, tenemos un paso gigante sobre otras organizaciones que la gerencia, digamos, que tiene por allá de lejitos el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo va a necesitar unos recursos. La palabra recursos juega un papel fundamental acá. Estamos hablando de recursos cuando hablamos de recurso financiero, cuando hablamos de recurso tecnológico, cuando hablamos de recurso humano, ¿verdad? Igual todo se va a resumir en algo que se llama dinero muchas veces. Pero la gerencia, la alta gerencia, es o son las personas o es la persona que debe estar comprometida el 100% con nuestro sistema. Porque si nosotros necesitamos un apoyo, tomar una decisión, es en últimas el gerente de la organización quien nos va a permitir brindar o dar ese paso para nuestra implementación, ¿verdad? Entonces, fundamental contar con el apoyo de la gerencia. Recordemos que los sistemas de gestión están diseñados para optimizar a las organizaciones. ¿Eso qué quiere decir en pocas palabras? Que si yo tengo un índice de accidentalidad bajo, pues en últimas estoy optimizando recursos de mi misma empresa. Y así se lo tenemos que hacer ver a todos los gerentes de cada una de las empresas. ¿Ok? Tercer regla de oro, la definición de estrategias en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué es importante esto? Cuando yo como responsable del sistema de gestión defino estrategias para tratar los riesgos que yo he evidenciado, entonces estoy realizando un plan de acción sobre cómo atacar ese riesgo prioritario que tengo acá y que me puede estar generando o me está generando una accidentalidad alta en un proceso determinado. Si yo no tengo una estrategia clara, una estrategia definida,
simplemente lo que voy a hacer es empezar a atacar ese riesgo sin una mayor eficacia, ¿verdad? Entonces, hago una capacitación de pronto un día, hago una charlita de pronto el otro día, implemento unos elementos de protección personal, de pronto no los más idóneos, ¿cierto? Pero yo veo como responsable del sistema de gestión que se sigue accidentando la gente, se sigue accidentando, se siguen presentando los mismos accidentes. Y eso pasa muchas veces porque las estrategias que yo defino de manera inicial no son las adecuadas, ¿verdad? Siguiente paso, la asignación de recursos. Y aquí vemos el papel importante de quién, de la alta gerencia, de la alta dirección. ¿Listo? La asignación de recursos ya lo veíamos en tres niveles. ¿Cuáles son? Financiero, tecnológico y humano. Fundamental. ¿Listo? Ambiente de trabajo saludable y seguro. Debemos nosotros garantizar y hacer ver que nuestro ambiente de trabajo, bien sea en la parte operativa o administrativa o en los procesos incluso de apoyo que muchas veces son administrativos o operativos, que nuestro ambiente laboral, que nuestro ambiente de trabajo está controlado, es saludable, es sano. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos ver a un trabajador que ese ambiente que nosotros les brindamos a ellos es seguro, ese trabajador va a ser una herramienta más de nuestro sistema de gestión. Es fundamental eso. Siguiente lineamiento o siguiente regla de oro, como las llamamos acá, es la definición de lineamientos en seguridad y salud en el trabajo. Ustedes deben definir hacia dónde quieren llevar su sistema de gestión. Ustedes tienen que definir objetivos, ¿cierto? Y deben definir con esos objetivos metas trazables, metas alcanzables, metas que deben ser medibles. ¿Eso qué quiere decir? Y va muy ligado con algo que nosotros veíamos antes, y es las políticas, los objetivos y los indicadores. ¿Por qué se fijan en ese orden? Porque cuando ustedes establecen una política, cualquiera que sea, deben definir a esa política unos objetivos, pero esos objetivos resulta que deben ser medibles para que ustedes en X cantidad de tiempo puedan visualizar y puedan hacer ver a la gerencia, al resto de la empresa, si esos objetivos del sistema de gestión los han alcanzado o no los han alcanzado, ¿verdad? Y a su vez, pues si no los alcanzan, no se preocupen, lo que hace falta ahí es la definición de nuevas estrategias para poder alcanzar esos objetivos que tenemos ahí. ¿Listo? Siguiente, implementación de medidas de control. Debemos establecer medidas de control apropiadas para cada sistema de gestión. Para cada sistema de gestión, no, para cada riesgo, perdón. Es fundamental. Siguiente paso, seguimiento y control al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para nosotros, los responsables del sistema de gestión, es fundamental que el sistema sea auditado y revisado por otra parte, ¿cierto? Nosotros no podemos ser juez y parte y no podemos auditarnos nosotros mismos el mismo proceso que realizamos. Es por eso que las auditorías y las revisiones son fundamentales. Aquí juega un papel muy importante los miembros del COPAS, los miembros del Comité de Convivencia. Si ustedes tienen en su empresa, no son tan grandes, tienen vigía, el vigía. Aquí juega un papel muy importante la gerencia, la dirección estratégica, porque a través de esas revisiones gerenciales, que básicamente, como lo digo yo, es el resumen del sistema de gestión, están evaluando y están auditando qué se ha hecho con la platica de pronto en cuanto al sistema de gestión y si se ha servido o no ha servido, ¿verdad? Entonces, recuerden que todos los sistemas de gestión están para mejorar una empresa, pero los sistemas de gestión también deben ser sometidos a procesos de mejora continua. ¿Y cómo se hace eso? A través de auditorías, revisiones, reuniones. ¿Ok? Entonces, la invitación, muchas veces nosotros vemos empresas que tienen todo su sistema de gestión montado y llevan trabajando 1 o 2 años o incluso más tiempo. Y vamos y les preguntamos, ¿y cómo les fue en la auditoría interna del sistema de gestión? Me dicen, no, Alexander, lo que pasa es que yo todavía no tengo un sistema ISO, no tengo de pronto RUC, entonces nosotros no nos sometemos ni a auditoría interna ni a auditoría externa.
Recuerden que esto por normatividad, la normatividad colombiana, estipula que los sistemas de gestión basados en el decreto 1072 deben estar auditados también. Es fundamental que esos sistemas de gestión se auditen. ¿Listo? Y por último, y no menos importante, está la retroalimentación positiva al personal. ¿Listo? Y esto va para todos los niveles. Cuando nosotros tenemos ya un sistema de gestión conformado con nuestras políticas, con nuestros objetivos, con nuestros indicadores, es fundamental para nosotros realizar retroalimentación al personal, estarles diciendo y contando siempre qué estamos haciendo, qué viene, cuál es el objetivo de nuestro sistema de gestión, cuál es el objetivo de esa medida que estamos implementando, cuál es el objetivo de ese procedimiento, cuál es el objetivo incluso de la capacitación, ¿verdad? Es que yo lo estoy capacitando a usted para que realice esta actividad, yo lo estoy capacitando a usted para que me diligencie este formato. Entonces es importantísimo. Al igual, recuerden que cuando nosotros tenemos un accidente laboral en nuestras organizaciones, es fundamental realizar la retroalimentación al personal. No solamente a la persona que se accidentó, sino también a todo el grupo de trabajo que puede verse involucrado en un accidente laboral muy parecido a ese. ¿Eso por qué es importante? Básicamente nosotros lo llamamos en muchas empresas lecciones aprendidas, ¿verdad? Es importante porque eso permite que todos los compañeros de trabajo de esa persona que se accidentó puedan o eviten el mismo accidente laboral, número uno. Y número dos, me ayuden a mí como persona responsable del sistema de gestión o personas responsables del sistema de gestión, nos ayuden a realizar la investigación. ¿Cómo? Recuerden que una investigación de accidente laboral se hace en conjunto, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos personal administrativo y nosotros tenemos a cargo unas plantas operativas, ¿cierto? Unas plantas industriales gigantescas y no somos los más expertos en manipular un equipo, una máquina, ¿verdad? En un proceso operativo. ¿Quiénes nos ayudan a evidenciar y a ver cuáles son los riesgos específicos que tiene esa máquina en donde se accidentó el trabajador? Muy seguramente o el trabajador que se accidentó, o el jefe de área, o el compañero de trabajo que también manipula esa máquina, puede ser en otro turno. ¿Listo? Es fundamental esto. No sé si tengan preguntas, dudas hasta ahí. Ok. Listo. Vamos a realizar rápidamente el primer taller. Primer taller básicamente es muy sencillo. Ustedes me enviaron de manera previa el formato de investigación de accidentes, pero entonces vamos a hacer una pequeña investigación de accidentes a través de un video que les voy a presentar a continuación en el formato que yo les envié. ¿Listo? Les voy a colocar el video por acá. Eso aquí está, si lo ven. Tiene sonido. Necesito que observen muy bien lo que va a pasar ahí a continuación. Este tipo de control existe, falta de pronto. Listo, miremoslo hasta ahí.
No se presentó accidente laboral, pudo haber sido un accidente laboral, es un incidente laboral, es correcto. Entonces, lo primero, el taller dice, observemos el video atentamente, pensemos en las consecuencias tanto para los trabajadores como para la empresa en caso tal que se presentara un accidente laboral en las situaciones descritas en el video. Piense en cómo se puede prevenir el riesgo evidenciado en el video, ¿listo? Y realice un plan estratégico para prevenir accidentes. Tenga en cuenta el apoyo de la gerencia, la intervención y colaboración de los trabajadores, segundo factor, y los recursos necesarios. ¿Listo? Entonces, vimos en el video una situación la cual pudo haberse generado con un accidente, es decir, con un daño físico a ese trabajador que veíamos ahí. Vamos a pensar no solamente en qué corregir de pronto de cambiarle el link, no. Vamos a pensar de manera estratégica, vamos a pensar desde la gerencia. Vamos a hacer un plan estratégico de cómo, cuáles fueron los errores, empezando por ahí, y cómo de manera estratégica podemos cambiar eh, eso que pasó ahí. ¿Listo? ¿Cómo lo hubiésemos podido corregir de manera previa? ¿Eso qué me implica? Vamos a pensar entonces como si fuéramos unos gerentes y vamos a pensar qué recursos necesitamos, ¿verdad? Ya veíamos los tres recursos que tenemos básicos. Vamos a pensar también cuál sería mi plan tanto a corto, mediano y largo plazo para, que no, para evitar esos accidentes de ese tipo que veíamos en el video. Y vamos a mirar qué nos resulta. Vamos a ver el formato que tenemos acá. Ay, no, este no es. Permítanme un segundo. Está acá. Creo que es este. Sí, señores. Entonces, voy a abrir por acá, perdón. Vamos a tener en cuenta el planear, el ejecutar, ¿cierto? El verificar y el corregir. ¿Qué quiere hacer eso? Vamos a enmarcar nuestro plan de trabajo o lo que nosotros vayamos a proponer en una estructura de el ciclo PHBA. Muy fácil, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros evidenciamos, vamos a hacer un plan, ¿cierto? Ustedes me pueden decir, Alexander, aquí se necesita capacitación, aquí se necesita un programa de mantenimiento, lo más específico que podamos, pero lo vamos a enmarcar en el planear primero, lo que necesitamos. Después entonces vamos a ejecutar, listo. No vamos a ejecutar unas capacitaciones, vamos a ejecutar unos mantenimientos, no sé qué, lo vamos a colocar aquí en el hacer. ¿Listo? Pero recuerden que todo necesita algún tipo de vigilancia o de auditoría. Eso lo vamos a colocar en el verificar. Ay, Alexander, lo que pasa es que yo propongo que se realicen revisiones, que se realicen inspecciones. Ah, listo. ¿Será que esas inspecciones necesitan algún tipo de verificación después? Lo vamos a colocar acá. ¿Listo? Y si el plan nos llega a salir mal, vamos a colocar algún tipo de medida que nos permita corregirla, ¿verdad? ¿Qué nos puede salir mal? Y lo vamos a colocar acá en el corregir o en el actuar. ¿Listo? Tenemos 5 minuticos para realizar esta actividad y pasamos a la siguiente capacitación, no, sino a continuar con la capacitación. Listo. Debemos tener en cuenta unos conceptos básicos que todos, si vamos a realizar investigaciones de accidentes de trabajo, debemos conocer, manejar, tener muy en cuenta. ¿Listo? Es muy fácil, es muy práctico. El primer concepto importantísimo, y eso no se nos puede pasar por nada en el mundo, es conocer y saber qué dice la legislación acerca de qué es un accidente laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, los trabajadores, confundimos, ¿cierto? El qué puede ser un accidente laboral, ¿verdad? No conocemos el término y podemos caer en errores frecuentes en intentar, por ejemplo, realizar un reporte de algo que no es accidente laboral. ¿Listo? Entonces es importante conocer este término. Es importante que cuando a nosotros, nuestros compañeros de trabajo, nos pregunten qué es un accidente laboral, imagínense que me pasó tal cosa tal día, venía de la casa para el trabajo y me caí, me tropecé,
me robaron incluso, no, hemos encontrado estos inconvenientes. Quiero reportar esto como un accidente laboral y nosotros muchas veces nos quedamos quietos, asustados y decimos, sí, yo soy del COPAS y vamos a reportar ese accidente laboral. Y eso pasa porque muchas veces desconocemos la terminología. Entonces es fundamental conocer estos conceptos para sí mismo. Como nosotros somos líderes, vamos a guiar al personal, ¿cierto? Vamos a orientar a nuestro personal más bien en qué es un accidente laboral. ¿Listo? Entonces, la ley 1562 del 2012, en su artículo 3, define el accidente laboral como todo suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión del trabajo. A mí me gusta mucho este término de suceso repentino. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguna persona planifica, planea, idealiza accidentarse, ¿verdad? Entonces es algo que pasa de repente, ¿listo? Y pertenece o es causado, más bien sobreviene por causa o ocasión del trabajo y produce y que produzca, perdón, en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte. ¿Listo? Es también importante esta aclaración que hace aquí la ley, es también un accidente laboral, es también un accidente de trabajo, perdón, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, ¿listo? O contratante durante la ejecución de la labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo, ¿listo? Importantísimo, señores y señoritas, tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de accidente laboral, no solamente estamos hablando, muchas personas me dicen, no, Alexander, lo que pasa es que si usted me dice que el accidente laboral únicamente es bajo las funciones para las cuales yo fui contratado, entonces a partir de la fecha yo le voy a decir a mi jefe que no voy a hacer ningún tipo de función más y que si me contrató para ser cajero, yo solamente puedo estar acá porque es que si me accidento de pronto cuando él me manda a barrer, entonces eso no me lo cubre la ARL. No, es importante aclararles el segundo párrafo que nosotros veíamos ahí. Fundamental. Accidente de trabajo obviamente sí comprende las labores para las cuales usted fue contratado. Eso es válido. Pero si usted es autorizado por su jefe, autorizado, o su jefe lo manda a hacer una labor específica, ¿verdad? Y le pasa algo dentro de esas funciones adicionales, ¿cierto? Eso también es un accidente laboral. ¿Ok? Yo siempre coloco el siguiente ejemplo. Si yo soy, por ejemplo, un pastelero y entonces ese día no había mucha producción, no habían muchos pedidos y mi jefe me dice, el administrador de la pastelería me dice, Alexander, necesito que usted me haga el favor y vaya y me consigne este dinero a el banco Pepito Pérez. Entonces, esas labores de ir a consignar un dinero no fueron por las cuales yo fui contratado, ¿verdad? Pero sin embargo, mi jefe, en figura el administrador en figura de mi jefe más bien, me está dando una indicación, una indicación. Entonces, en ese momento, cuando yo salgo, porque estoy autorizado de la pastelería hacia el banco y me llega a pasar algo, es un accidente laboral. ¿Listo? Fácil. No sé si tengan algún tipo de preguntas, dudas, inquietudes. Es importante tener en cuenta este término bien claro. Listo. Cuando nosotros hablamos de causas, de investigación de accidentes, vamos a hablar de dos tipos de causas importantes. Causas básicas y causas inmediatas. Aquí digamos, ¿verdad? Causas inmediatas está por acá. Causas básicas y causas inmediatas. Cuando nosotros hablamos de causas inmediatas, estamos hablando de todos los actos y condiciones inseguras, ¿cierto? ¿Qué es un acto inseguro? ¿Qué es una condición insegura? ¿Qué es un acto inseguro? Empecemos por condición. Una condición insegura es todo lo que sobrevenga, todos los riesgos que sobrevengan, por así decirlo, del entorno laboral en el que yo como trabajador me desempeño. Si yo estoy en una obra,
¿verdad? Si esto es una construcción, entonces la, la condición insegura, ¿cierto? Pueden ser muchas, como por ejemplo, existe un pasillo, ¿cierto? Sin luz. Eso puede ser una condición insegura. Eso es una condición insegura. En la obra donde yo estoy hay unos vacíos sin señalizar. Eso es una condición insegura, ¿verdad? En la obra en donde yo estoy, los pisos por donde yo transito están sin pavimentar, son pisos irregulares, lo cual puede generar caídas, tropiezos, etcétera, etcétera. Eso es una condición insegura, ¿ok? Un acto inseguro depende de las personas, parte de la decisión autónoma de cada uno de ustedes. Ustedes deciden si toman ese riesgo o no lo toman, ¿ok? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque los actos inseguros están ahí quieticos, esperando. Ellos no se mueven. Pero muchas veces las personas lo que hacemos es tomar y arriesgarnos. En ese momento, perdón, el micrófono se me cayó, en ese momento esa condición insegura tiene una pequeña, lo que yo siempre llamo como que se transforma, por así decirlo, y se convierte a la vez en un acto inseguro, ¿verdad? Por ejemplo, hay una máquina la cual está sin mantenimiento. Todo el mundo sabe que esa máquina está sin mantenimiento y por eso no la están operando, ¿verdad? Yo como trabajador digo, tengo afán, tengo que sacar la producción, me tengo que ir para la casa y tomo el riesgo de operar esa máquina. En ese momento estoy haciendo un acto inseguro. ¿Listo? Acto inseguro. Tenemos, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo en alturas, ¿verdad? A mí mi jefe, mi supervisor, me entrega, mi coordinador de alturas, me entrega todos mis elementos de protección personal, inspeccionados, certificados, pero yo ese día decido no colocármelos. Estoy haciendo un acto inseguro. De esto hablan las causas inmediatas. Cuando yo estoy realizando una investigación, es fundamental saber y poder distinguir en ese momento que le pasó a ese trabajador el accidente laboral, cuáles fueron esas causas inmediatas que se dividen en actos inseguros y en condiciones inseguras. Es fundamental. ¿Listo? Ese es uno de los primeros pasos. Cuando nosotros, es que me quedo por aquí arriba, hablamos de causas básicas, entonces se vuelve más interesante aquí, porque ya hablamos de factores personales y hablamos de factores de trabajo. ¿Listo? Entonces, los accidentes laborales tienen tanto causas inmediatas como causas básicas. Para mí como investigador, deben estar claros estos términos y debo sobre todo no solamente los términos, sino debo saber distinguirlos cuando yo vaya a investigar un accidente laboral. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de causas básicas, hablamos de factores personales. Lo primero, factores personales. Ahorita dejemos de lado el factor de trabajo, factores laborales. Vamos a mirar factores personales. El factor personal se divide en tres, se puede decir. Él no sabe, él no quiere y él no puede. ¿Listo? ¿Cuáles son? Él no sabe, él no puede y él no quiere de una persona. Fácil. Cuando nosotros hablamos de un factor personal con un agravante de no sabe, ¿eso qué quiere decir? Que las personas cuando iban a realizar esa labor por la cual se accidentaron, no tenían el conocimiento, no sabían manejar un equipo, puede ser, manejar una máquina, no sabían o no conocían, ¿cierto? El procedimiento de trabajo seguro para la operación de esa máquina, ¿verdad? No conocían que tocaba inspeccionar antes de, ¿cierto? No sabían que tenían que realizar un preoperacional. Ese es el no sabe, ¿ok? El no quiere, que es el otro factor importante. Ustedes pueden brindarle todo
un esquema de capacitación a sus trabajadores. Y los trabajadores puede que hayan aprobado ese esquema de capacitación y ustedes lo hayan evaluado y el trabajador lo haya pasado, todo, ¿cierto? Pero muchas veces cuando nosotros hablamos del no quiere, jugamos con factores psicosociales del trabajador. ¿Qué quiere decir eso, Alexander? Eso quiere decir que nosotros o el trabajador que se accidentó, nosotros tenemos que validar si el trabajador estaba sometido a factores, puede ser externos o internos, psicosociales, que le permitieron no querer realizar una función de trabajo que se asegura. Como por ejemplo, ¿cuáles pueden ser esos factores? Puede ser la velocidad, es decir, lo estaban presionando, ¿cierto? Para que realizara una tarea de manera rápida y el trabajador se me accidentó, ¿verdad? Eso uno, la presión. Número dos, el trabajador siempre realiza sus actividades de manera rápida, de manera veloz. Es algo externo, ¿verdad? Eso juega un papel importante porque nosotros le brindamos todas las medidas de protección, lo capacitamos, toda la cosa, pero si la persona realiza las actividades de manera rápida, de manera veloz, ¿cierto? Se está exponiendo más, ¿cierto? Y la otra, muy importante, que también juega un papel fundamental en lo que hablábamos de el factor psicosocial, son los problemas tanto internos como externos que pueda llegar a tener un trabajador. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que un trabajador está más propenso o está más vulnerable más bien a sufrir un accidente laboral si ese trabajador tiene problemas con sus compañeros de trabajo? Tal vez sí. O si ese trabajador tiene inconvenientes en su hogar, tiene inconvenientes de carácter económico, personal, familiar, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que nosotros cuando llegamos a hacer una investigación tenemos que descubrir, tenemos que mirar, tenemos que llegar allá. ¿Listo? Importantísimo. Es un poco difícil ahondar en este, pero es fundamental, porque muchas veces el accidente se genera por causas básicas de carácter personal. ¿Listo? Siguiente factor. Ya miramos entonces, él no sabe, él no quiere y nos falta ¿cuál? Él no puede. Cuando nosotros hablamos de no puede, ustedes me dirán, ¿cómo así, Alexander, que no puede? Cuando nosotros hablamos de no puede, nos ligamos al tema de incapacidad física psicológica. ¿Listo? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un trabajador que requerimos que el trabajador realice cierto trabajo en alturas, ¿verdad? Pero ese día el trabajador no estaba en las condiciones físicas porque estaba enfermo para realizar esa labor, nosotros estamos incurriendo aquí en este que hablábamos del no puede. ¿Ok? Eso para una actividad riesgosa como el trabajo en alturas. Si nos vamos a actividades más sencillas, resulta que las capacidades físicas de un trabajador también son bastante importantes, como por ejemplo la capacidad visual es fundamental, ¿verdad? Dependiendo de la labor que yo tenga destinado, determinado para esa labor, para esa persona, perdón. Es importante. ¿Listo? Fundamental. Ya creo que cerramos ahí las causas básicas. Ahora las causas básicas no, sino los factores personales. Vamos a mirar los factores de trabajo. Entonces, en factores de trabajo, ¿qué podemos ver? Son varias. Número uno, podemos ver falencias en el liderazgo o supervisión de la labor que el trabajador estaba realizando cuando se me accidentó. Número uno. Número dos, falta de controles de ingeniería o ingeniería que no se realiza de manera adecuada. ¿Listo? Número 3. Podemos nosotros como empresa estar fallando en algo tan importante como las adquisiciones o las compras que nosotros realizamos de ciertos equipos, herramientas, elementos de protección personal, eh, suministros, materias primas, y eso puede ser un generador de un accidente laboral.
¿Listo? Recordemos que por allá en la 1072 nos hablaban de la necesidad de que el proceso de compras tuviese unos procedimientos y unos estándares mínimos, ¿cierto? Para tener en cuenta y para poder controlar ese proceso. Es porque el proceso de compras generalmente, siempre, interviene en la seguridad de mis trabajadores. ¿Listo? Entonces, también podemos encontrar acá temas de mantenimiento, temas de herramientas defectuosas, temas de mantenimiento, por ejemplo, que no se le hace mantenimiento a los equipos, no se le hace mantenimiento a las máquinas, carecen de mantenimiento, no se les hace mantenimiento a tiempo, etcétera, etcétera. El estado de tanto los equipos, las herramientas, la infraestructura también es importante y juega un papel muy fundamental en los factores de trabajo. ¿Listo? ¿Tiene algún tipo de preguntas, dudas, inquietudes sobre este tema? No, ok, listo. El proceso de investigación es un proceso sistemático, ¿verdad? Determinado dentro de una organización. ¿Qué quiere decir esto? Que un proceso de investigación siempre, yo digo que tiene dos parámetros fundamentales y es que está regido por un procedimiento. Siempre debe haber un procedimiento el cual se debe revisar al menos una vez al año. Si el procedimiento está bien, lo dejo así, si no, lo actualizo. Y siempre debe estar ligado al menos a un formato, que es el formato de investigación de accidente laboral. ¿Listo? El análisis de causas. ¿Por qué, Alexander, es importante realizar el análisis de causas de una organización? Porque el análisis de causas es el que me va a permitir tomar decisiones acertadas o no. El análisis de causas es el que me va a determinar si yo tomo unos planes de acción o si planteo unos planes de acción A o planteo unos planes de acción B. Y eso en últimas me va a permitir realizar o ver si mi investigación fue eficaz o no, si funcionó o no funcionó. Es por eso que el análisis de causas en todas las investigaciones que nosotros realicemos es fundamental. Fundamental. ¿Listo? ¿Qué es un análisis de causas? Es la forma más fácil, aquí vamos a mirar, vamos a leer este concepto. La forma más fácil de atender el análisis de causas es pensar en problemas comunes. Si estamos enfermos y vomitamos en el trabajo, iremos al médico y le pediremos que encuentre la causa raíz del problema. Si ustedes están enfermos, ustedes no van al médico para que el médico, como se dice, les dé pañitos de agua tibia, sino para que él encuentre qué es lo que les está pasando, qué es lo que determina. ¿Listo? Lo mismo aquí en el ejemplo del vehículo. Si ustedes tienen un vehículo, un carro, una moto, una bicicleta incluso, y esa bicicleta, esa moto, ese carro se les vara, ustedes van al mecánico, ustedes esperarían que el mecánico encontrara en su vehículo. Lo mínimo, la causa raíz y que esa causa raíz me encontraran el problema rápidamente y que me implementaran unos planes de acción muy rápidamente y que encontráramos la solución, compráramos los repuestos y implementáramos todas las acciones necesarias. ¿Por qué? Esto y en el ejemplo del vehículo me gusta mucho porque dependiendo de las acciones que ese mecánico, ¿cierto?, tome, resulta que la inversión que yo haga me puede salir más o menos costosa. Si el mecánico toma una acción errónea, ¿cierto?, y hace un plan de acción y me manda a comprar o compra unos repuestos los cuales no eran, porque no era el daño, ¿cierto?, de mi carro, de mi moto, pues sencillamente al pasar de los días de pronto el vehículo sigue andando y ¡pum!, se volvió a dañar de lo mismo. Y lo vuelvo a llevar al mecánico y el mecánico me dice, ay, es que imagínese, señor Alexander, que el daño que le miramos no era, sino era otra cosa. Entonces, ¿qué pasa, señores y señoras? Lo mismo pasa con los accidentes laborales. Cuando yo lo investigo, propongo un plan de acción, invierto, porque es una inversión, ¿cierto? Cambio, modifico, compro, ¿cierto? Capacito al personal
Y resulta que los días siguen andando, sigo andando, sigo andando, sigo andando, y de repente vuelve y se accidenta otro trabajador. Entonces me toca volver a investigar. Si nosotros hacemos análisis de causas buenos, adecuados, vamos a lograr ejercicios de investigación a su vez eficaces. Y voy a optimizar, voy a ahorrar y me voy a evitar el estar investigando, 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 porque el proceso de investigación es de por sí algo muy, muy demorado, muy engorroso, ¿verdad? Que requiere del tiempo no solamente del responsable del sistema, sino de más personas, ¿verdad? E incluso de la parte gerencial. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una investigación. Perdón. Vamos a revisar entonces qué es una investigación, cuáles son los objetivos. Bueno, revisamos qué es una investigación. Vamos a revisar los objetivos de una investigación. Objetivo directo, conocer qué pasó. ¿Qué pasó ese día que se me accidentó el trabajador? Y objetivo indirecto, tener información sobre los factores de riesgo detectados para poder actuar sobre ellos en ese puesto de trabajo en particular. ¿Eso qué quiere decir? Yo con una investigación de accidente laboral, no solamente, como dice ahí el objetivo directo, estoy averiguando qué le pasó a ese trabajador, sino también estoy evitando que las otras personas que están expuestas de pronto en otros turnos de trabajo se me accidenten. Listo, les pase lo mismo. Es por eso que al hacer yo esta investigación bien, estoy evitando que estas personas que están acá, que están en otro turno, se me vayan a accidentar. Fundamental. Cuando yo voy a hacer una investigación, ¿qué es lo mínimo que debo llevar? Número uno, debo tomar registro fotográfico. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Debo llevar una cámara, un celular. ¿Listo? Libreta para apuntes, ¿verdad? Es fundamental. No solamente llevar el formato de investigación, sino también debo llevar donde llevar mis notas y apuntar todo lo que yo vaya evidenciando. Dependiendo del lugar donde yo vaya a estar, es importante tener en cuenta si puedo llevar o es necesario llevar linternas, ¿cierto? Cámaras para grabar voz, metros, ¿cierto? Importantísimo, señores investigadores de accidentes, es fundamental algo que nosotros llamamos acá elementos de protección personal, ¿cierto? Muchas veces nosotros estamos en la parte administrativa y vamos a bajar a la planta porque vamos a hacer una investigación, ¿cierto? Entonces nosotros nos ponemos ahí en el cuerpo de responsables del sistema de gestión, ¿verdad? Y vamos a hacer la investigación y vamos las personas del COPAS, y vamos el responsable del sistema, y va el director de producción, ¿cierto? Y va una serie de personas y se nos olvida algo y nos empiezan a mirar como raro en la planta y empezamos a escuchar, venga, pero si estos son los del COPAS, ¿por qué no traen elementos de protección personal? ¿Dónde están las botas? ¿Dónde están el chaleco reflectivo? Puede ser, ¿dónde están los guantes, los tapaoídos, las gafas de seguridad? Es fundamental, señores, debemos dar ejemplo. No solamente cuando nosotros vayamos a hacer recorridos para inspecciones, sino también cuando vayamos a hacer una investigación de accidente laboral, tener todos nuestros elementos de protección personal. Importantísimo, tenemos que dar ejemplo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Se sientan regañados, por favor. Listo, metodología. ¿Cómo vamos a ejecutar esa investigación? Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que las investigaciones puede que podamos contar con el trabajador que se accidentó, como puede que no. Puede que en esa investigación de accidente laboral, ese señor o esa señora que se accidentó puede que tenga unos días, incluso unos meses, incluso haya fallecido y no lo volvamos a ver más, y puede que no esté en esa investigación. Entonces debemos tener en cuenta que con alguien nos vamos a entrevistar, ¿verdad? Importantísimo, el jefe, el coordinador, el supervisor del área, llámenlo como ustedes lo tengan especificado en cada empresa, pero es importante que ellos estén en la investigación.
Número 2, los testigos o el testigo. ¿Listo? Si no hay testigos, entonces la persona que opera la máquina, el otro operario, debemos realizar las preguntas de si alguien vio cómo se opera esa máquina, ese equipo, en dónde está usted, etcétera, etcétera. Muchas de las empresas a las cuales nosotros le hacemos consultoría manejan un sistema de cámaras. Si nosotros nos podemos apoyar en ese sistema de cámaras, es importantísimo eh, que nosotros tengamos el apoyo visual de ese registro de cámaras, porque nos va a ayudar a aclarar y a mirar en vivo, casi que en vivo, qué fue lo que pasó con ese accidente laboral. ¿Listo? Entonces, entrevistas, el tema de si se pueden tomar fotografías, el tema de si tenemos cámaras, ¿cierto? En cada una de nuestras empresas, contar con ese registro, ¿cierto? Con ese registro de video, se me olvidaba la palabra, ese registro de video. Siguiente, el análisis de causas, que ahí es donde estamos haciendo el énfasis, Ustedes tienen establecido los 5 porqués, es uno de los más fáciles, ¿cierto? Es básicamente, ¿por qué se presentó el accidente? Está aquí el accidente, ¿listo? Alejar un poquito más. Está aquí el accidente, entonces el accidente es una situación. La primera pregunta, ¿por qué se presentó? No, porque no estaba capacitado. Siguiente, ¿por qué? ¿Por qué no estaba capacitado? Porque el día de la capacitación se les olvidó programarlo. ¿Por qué se les olvidó programar al señor Pepito Pérez que se accidentó? Siguiente, ¿por qué? Porque en el programa de capacitaciones de la empresa no estaba actualizado sino al 2019, sino estaba actualizado hasta el 2017. ¿Por qué? Y así sucesivamente. Ustedes van a ir descubriendo eso. Y sobre esos porqués va a salir una causa raíz. Y ahí es donde yo aconsejo que no solamente sobre esa causa raíz general, ¿cierto? La global, enmarquemos nuestros planes de acción, sino también sobre cada uno de esos porqués estén cubiertos en ese plan de acción. ¿Listo? Y por último están las recomendaciones, lo que yo como investigador recomiende para solucionar ese accidente, o sea, que no se vuelva a presentar. Y eso está, recuerden, diligenciado, debe tener unos soportes, eso generalmente se realiza en el formato de investigación de accidente laboral, entonces debe estar ya registrado el plan de acción, debe estar registrado pues, lo que voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, qué recursos voy a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Listo, vamos a hacer el siguiente ejercicio lúdico para finalizar ya. Vamos por aquí está. Este es un taller de análisis de causas. Vamos a realizar solamente uno de los caminos, vamos a subrayar solamente uno de los caminos, partiendo desde aquí y saliendo a este punto. ¿Listo? Y entonces, por ejemplo, si cogemos este y me encontré con el 1, ponemos el 1 aquí a un costadito. ¿Listo? Y resulta que esos números que yo me vaya encontrando en el camino que yo vaya marcando por acá, van a corresponder a una situación. Situación número 1, situación número 2, número 3, número 4, número 5. Y voy a colocar aquí en este cuadro que está aquí en blanco el número de la situación y el análisis de causas que ustedes consideren en cada situación. Dependiendo del camino que ustedes elijan, les pueden salir 2 o 3 situaciones. Entonces, las situaciones puede que no se repitan, puede que no le salga la 2, en otro la 4, en otro la 3, la 5, etcétera, etcétera. Y vamos a colocar acá y vamos a realizar el análisis de causa con la metodología de los 5 porqués. Vamos a dejar 7 minutos para realizar ese ejercicio y vamos a elegir unas personas al azar para realizar la socialización de cómo les pareció, no, sino cómo les quedó el ejercicio al finalizar. ¿Ok? Listo, señores.
no siendo más, esta era la capacitación de investigación de accidentes de trabajo. Espero que el tema les haya quedado ya bastante más claro, sobre todo en la parte de análisis causal. Es un gusto haber estado con ustedes compartiendo estos momentos. Son ustedes muy amables. Me despido en nombre mío y en nombre de nuestra empresa AXA Colpatria y Nixus Capital Humano. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.